¿Habías tú escuchado hablar del pecado imperdonable? Bueno, muchas personas se preocupan cuando escuchan este término porque se preguntan si habrán llegado al límite de lo que Dios tolera. Pues si esto te inquieta, no cambies porque en breves instantes estaremos hablando con el pastor Sergio Rubio sobre este tema. Yo soy Magdalena Taveras y te doy la bienvenida a Vivir por Fe. Pastor Sergio Rubio, aquí estamos en una nueva entrega. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Magdalena, y saludamos también a todos los oyentes de este segmento Vivir por Fe, y que la fe en Cristo Jesús pueda ser una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Pastor, realmente hay algo aterrador con esta frase de que existe un pecado imperdonable. Y cuando pensamos en esto, nos imaginamos a un Dios airado, un Dios que dice, esta vez has ido demasiado lejos. ¿Es así Dios con nosotros, pastor? Es correcto, la idea de que hay un pecado imperdonable ha aterrorizado a muchas personas. Y entonces necesitamos comprender quién es Dios y en qué consiste el pecado imperdonable. Y por eso es tan importante que nosotros podamos leer la Biblia. Y cuando vemos quién es Dios en un pasaje muy conocido de la Biblia, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir, Magdalena, que hay un Dios todopoderoso, pero que Él mismo toma la iniciativa y Él mismo está interesado en la salvación de todas las personas. Y algo muy importante también, Magdalena, y también nuestros oyentes deben prestarle atención a esta idea, y es que Dios es el que conoce exactamente quiénes somos nosotros, y cuán pecadores y cuán malos somos nosotros. Y ese mismo Dios es el que está interesado en la salvación de cada una de las personas. Bueno, eso que usted está diciendo, pastor, de que Dios conoce nuestro corazón, muchas personas piensan que como Dios conoce cuáles son mis pecados, pues entonces ¿cuál es la razón por la que yo debo confesarlos? Correctamente, porque el pecado no podrá entrar al reino de los cielos otra vez. El pecado, Dios tiene un plan para destruirlo por completo, para hacerlo desaparecer para siempre, y en su gran misericordia y también en su gran amor, Él quiere que el pecado de todas las personas sea perdonado, y por eso hizo un plan en Cristo Jesús, cargando el pecado, cargando la maldad, haciéndose responsable de manera directa sobre el problema del pecado, para que nosotros podamos quedar libres. Pero, ¿debo yo confesarlo para que Dios me perdone? Claro que sí. La Biblia dice que es correcto que el pecado debe ser confesado, y Dios entonces en esa plataforma es que la persona es perdonada, porque Dios no le puede imponer a la persona, a su criatura, por la forma que nosotros fuimos creados, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y con libre albedrío. No, Dios no le puede imponer a las personas de manera compulsiva perdonarle sus pecados y salvarlos sin que la persona esté de acuerdo, para decirlo de alguna manera, y sin que la persona desee ese perdón. Sí, yo entiendo esa parte, pastor. Ahora, lo que a mí me inquieta es que Dios conoce mi corazón, Dios conoce lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, si ya Dios conoce que yo estoy arrepentida, ¿cuál es el beneficio de que yo se lo cuente? Sí, correcto, porque Dios conoce el fin desde el principio, pero nosotros no. Entonces Dios ha hecho un plan de salvación, y aunque Él tiene conocimiento absoluto de todo lo que está ocurriendo en la vida de las personas, en el presente, también en el futuro, en el principio y en el final, entonces Dios conoce todo, pero nosotros no conocemos todo. Nosotros necesitamos entonces ponernos en sus manos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y entonces seguir adelante, porque Dios quiere que confesemos el pecado, porque es parte del plan que Él ha trazado para perdonar el pecado.
No entiendo. Es decir, que ahora tenemos que ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está indicando para que entonces el plan de Dios pueda cumplirse en nosotros. ¿Sabe, pastor? Muchas veces nosotros no somos ni siquiera capaces de perdonarnos. O sea, a veces hay personas que dicen, no, es que esto yo no me lo perdono, yo llegué demasiado lejos, yo nunca debí hacer esto. ¿Cómo podemos nosotros aceptar el perdón de Dios cuando ni siquiera somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Esa pregunta que usted está realizando, Magdalena, tiene una importancia muy grande, porque el pecado es tan peligroso que nos rebeló a nosotros en contra de Dios, nos rebeló en contra del prójimo y nos rebeló también contra nosotros mismos. O sea, que el pecado es un asunto muy peligroso. De hecho, la influencia más peligrosa que pueda existir, que haya existido y que no existirá otra cosa jamás más peligrosa que el pecado. Y entonces ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr aceptar que Dios nos perdona y lograr que el Señor entonces realice ese milagro en nosotros? Debemos entonces leer el plan de Dios que está trazado en la Biblia. Y entonces el Espíritu Santo nos va conduciendo, porque por eso es tan importante el estudio de la Biblia, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y a través de la palabra es que el Espíritu Santo entra en la mente de las personas y comienza a producir los cambios. Por eso es que la Biblia es la que santifica, por eso es que la Biblia es la que limpia. Así está consignado en las Escrituras, que la Biblia limpia a las personas y precisamente la palabra es que lleva a la persona a aceptar el plan de Dios. Entonces cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, estamos entonces en el camino correcto para poder comprender el plan de Dios y aceptar el perdón. Entonces el Espíritu Santo comienza a motivar nuestras mentes y cuando leemos la Biblia, ahora comenzamos a aceptar el plan de Dios a través de la fe, y en ese camino entonces que va todo el plan de salvación, el arrepentimiento, la conversión y el perdón del pecado. Qué interesante, pastor. Sabe, yo escuché una vez una persona que decía que para nosotros salvarnos debemos recordar cada pecado cometido y pedirle perdón a Dios. Eso yo pienso que sería imposible, porque yo recordar un pecado que cometí cuando yo tenía 12 años, eso es un tanto difícil. ¿Qué considera usted? ¿Es eso cierto o falso? Las personas tienen diferentes ideas. Muchas ideas de esas no son bíblicas y las han tomado de las tradiciones que han tenido sus padres, que ellos mismos tienen también. Pero lo cierto es que la Biblia dice que para ser salvo, la persona necesita acudir a Cristo Jesús. Y por supuesto que al estudiar la Biblia, al acudir a Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está guiando, Él nos puede recordar pecados que hemos cometido, pero si nos recordamos alguna situación puntual que nosotros hayamos cometido, de todas maneras cuando nos ponemos en las manos de Dios, la Biblia lo que dice es que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la tarea principal de un creyente es buscar a Cristo Jesús, porque su sangre es la que limpia a la persona del pecado, y que por supuesto que tal vez una persona no se va a acordar así de todos los males que ha hecho, pero sí puede poner toda su vida en las manos de Dios y puede pedir entonces que Cristo Jesús perdone sus pecados conocidos y desconocidos también, de tal manera que Dios es el que tiene el control de estas cosas y Dios es el que conoce las intenciones del corazón. Eso es muy importante, Magdalena, que nosotros y nuestros oyentes de este segmento también puedan tenerlo en cuenta, que Dios conoce las intenciones del corazón. Se da cuenta si yo en el corazón acaricio un pecado. Exactamente. Si le estoy pidiendo perdón solo por salir del paso y realmente quiero continuar. Correcto. Entonces las intenciones que nosotros tenemos, que Dios las conoce muy bien, es un punto fundamental en este proceso. Porque es posible que una persona tenga un pecado acariciado, como usted está diciendo, y de manera intencional quiere acariciar ese pecado, mantenerse allí, no quiere confesarlo, no quiere que le toquen ese punto. Por lo tanto, Dios ve que esa persona sencillamente
quiere aferrarse al mal y por supuesto que ese pecado específico no será perdonado a menos que la persona decida confesarlo y decida entonces que Dios haga los cambios de manera verdadera en su vida. Hay mucha gente que sienten dolor o que consideran como que ya han cometido un pecado tantas veces como que Dios no los va a perdonar de nuevo, porque es un mismo pecado, vez tras vez caen en lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces podemos nosotros pedir perdón por un pecado en específico que hayamos cometido? Por eso es que cada persona que va a ser salva o que quiere ser salva tiene que olvidarse un poquito de sus propias teorías y también de las teorías que le han enseñado con respecto a la vida espiritual. Eso es lo primero. Y ahora necesita fijarse cómo es que Dios está administrando su plan. Por ejemplo, la Biblia dice bien claro que la forma que Dios tiene para perdonar los pecados es ilimitada. Ahora, claro, la capacidad que nosotros tenemos es limitada por nuestras propias situaciones espirituales que tenemos. Por ejemplo, los fariseos llegaban hasta 3 veces el perdón a otra persona. O sea, que entendían que con 3 veces era suficiente. Y que de hecho, cuando el apóstol Pedro se le acercó a Jesucristo y le preguntó que hasta cuántas veces debía perdonar a su prójimo, que hasta 7 veces. O sea, que el apóstol Pedro lo multiplicó y le puso un poquito más allá. Ok, él pensaba como, bueno, yo estoy cumpliendo. Sí, correcto, le puso 2 veces y un poquito más allá. Y cuando Jesucristo le respondió, le dijo, hasta 70 veces 7 debe perdonar a una persona que peca contra ti y viene pidiendo perdón. Se la puso difícil ahí. Correcto, lo que quiere decir que aquí lo que estamos explicando es que nosotros necesitamos comprender que el pecado es un asunto complejo, un asunto peligroso, tan peligroso que puede llevar a la persona a la perdición eterna, pero que Dios hizo un plan. Y el plan de Dios está bien detallado, concentrado en Cristo Jesús. Dios tiene el deseo de que cada persona vaya a Él para perdonarle su pecado, porque precisamente para eso fue que Cristo murió. Entonces, sencillamente que la persona entienda que Dios lo conoce más que cualquiera. Y que si ha pecado y ha caído otra vez, entonces tiene la oportunidad de volver hacia Dios. Y me llama mucho la atención, Magdalena, lo que Cristo Jesús hizo con una de las personas que Él salvó y que Él condujo aquí en esta tierra en su ministerio terrenal. Eso se encuentra en Lucas, el capítulo 8 y el versículo 2, donde una de las Marías, María Magdalena, que Jesucristo espantó el demonio de ella 7 veces. Lo que quiere decir que el demonio tiene también influencia en muchas personas y es posible que la persona se descuide o haya una situación compleja con ella, entonces el demonio tenga control. Pero, o sea, que cada persona que comete un pecado es porque el demonio se apodera de él. Claro que sí, el demonio es el autor del pecado, Satanás es el autor del pecado y el que está administrando esa institución y que está administrando esas cosas y que induce a las personas al pecado y que indujo, por ejemplo, a los ángeles del cielo a caer en pecado, indujo también a Adán y a Eva a caer en pecado, y entonces sencillamente el demonio está en el mundo incitando a las personas a que caigan en pecado, pero entonces Cristo Jesús también está en el mundo, el Espíritu Santo está en el mundo, llamando a las personas también para perdonar sus pecados. Algunas personas piensan que solamente alguien que está ahí como balbuceando o haciendo cosas extremadamente grandes como levantar una mesa muy fuerte o qué sé yo, brincar una pared grandísima, que algunos dicen, oye, me tiene un demonio ese. Algunas personas piensan como que solamente cuando se comete ese tipo de hecho es que la persona tiene un demonio. Entonces, ahora me acaba de decir usted que cualquier pecado que yo esté cometiendo, entonces es un demonio que yo tengo. Claro que sí, porque el pecado es un producto del demonio. Y entonces aquí no hay como un terreno neutral. Y si nosotros no estamos en Cristo Jesús, si nuestros pecados no han sido perdonados y Cristo Jesús no nos ha limpiado del mal, todavía le pertenecemos al reino de las tinieblas. Y entonces el pecado es un asunto muy complejo por eso, y es importantísimo que las personas puedan escuchar estas cosas
y que puedan acudir a Cristo Jesús, que es el que está perdonando el pecado de las personas, que está limpiándolo con su sangre, para que puedan alcanzar la salvación sin que nosotros pensemos en la magnitud del pecado que hemos caído, porque esa es otra cosa, Magdalena. Hay personas que han cometido pecados horrorosos, pecados terribles, que las personas no lo perdonan, pero Dios entonces tiene una actitud distinta, que Jesucristo dijo que al que a Él viene, al que a mí viene, no le echo fuera. Y precisamente está llamando a las personas, sin importar la magnitud del pecado que han cometido o la situación que tengan, para llevarlos al perdón, limpiarlos de toda maldad e inscribir sus nombres en el libro de la vida. Amén. Bueno, pastor, sé que muchos de nuestros amigos están en este momento como aliviados, se sienten descargados de este tema del pecado imperdonable, porque esto como que es una palabra que aterroriza a muchas personas. Sí, claro que sí. O sea, el asunto del pecado imperdonable aterroriza a muchas personas, porque ellos no comprenden la mecánica que tiene el pecado, la mecánica que tiene el perdón, y por qué algún pecado es imperdonable. Y ciertamente no solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que todo pecado que la persona no está dispuesto a confesarlo ni a apartarse de él, se convierte en un pecado imperdonable. Ahora, ¿por qué imperdonable? Porque la persona no acudió, la persona no quiere que lo perdonen. Exactamente. Y entonces, si no quiere que lo perdonen, y no encontraría ese bien de Dios, ese don de Dios. Y que ese don no puede ser administrado de manera compulsiva, de manera que la persona no lo desee, el perdón, y entonces Dios concede su perdón a toda aquella persona que es motivada por el Espíritu Santo y quiere que el Señor lo salve de la esclavitud del pecado. Bien, pues sé que nuestros amigos han comprendido este concepto, que están bien claros sobre el único pecado conocido como imperdonable, que es aquel por el cual no nos arrepentimos ni pedimos perdón a Dios. Esto ha sido todo en Vivir por Fe y les agradecemos a ustedes por la atención dispensada. Compartieron en este momento el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Dios siga con ustedes. Así es, una gran bendición para todas las personas que han escuchado en el día de hoy.